¿Alguna vez te has detenido a pensar en una de las mayores encrucijadas de la historia de la humanidad? Durante siglos, un pueblo entero, los judíos, anheló la llegada de su Mesías, un libertador prometido en sus escrituras sagradas, un rey que restauraría su gloria y traería una era de paz y justicia. Cada niño crecía con estas historias. Cada oración susurraba esta esperanza. Y entonces, hace 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret caminó por las mismas tierras donde nacieron esas profecías. Realizó actos que muchos consideraron milagrosos, habló con una autoridad que desconcertaba a los sabios y reunió a una multitud de seguidores que creían firmemente que él era el elegido, el Mesías tan esperado. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro que cambiaría el mundo para siempre. La gran mayoría de su propio pueblo, aquellos que con más fervor habían esperado al Mesías, no lo aceptaron. Lo miraron, escucharon sus palabras, vieron sus obras y, al final, dijeron: «No es él». ¿Cómo es posible? ¿Cómo una nación entera, preparada durante generaciones para un evento monumental, pudo, según la perspectiva cristiana, no reconocer a su propio Salvador cuando apareció entre ellos? ¿Qué vieron o qué no vieron en este carpintero de Nazaret que los llevó a una conclusión tan firme y duradera? Esta no es solo una pregunta de teología, es una pregunta que nos sumerge en las profundidades de la profecía, la política, la cultura y la misma esencia de la fe y la esperanza ¿Una ceguera humana espiritual? ¿O había razones lógicas y profundamente arraigadas en sus tradiciones para esta decisión histórica? La respuesta es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginas, y desentrañarla es clave para comprender no solo el nacimiento del cristianismo, sino también la resiliencia y la continuidad del judaísmo a través de los milenios. Nos embarcaremos en un viaje para explorar la verdadera razón por la que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Si esta pregunta ha despertado tu curiosidad y quieres sumergirte en uno de los mayores misterios de la historia, hazme un favor y dale al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un segundo de este increíble viaje que estamos a punto de comenzar. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Para comprender verdaderamente esta compleja divergencia histórica, debemos transportarnos mentalmente a la Judea del siglo I. No podemos analizar este evento con nuestra mentalidad del siglo XXI. Debemos sentir el aire, la tensión y, sobre todo, la ferviente esperanza que impregnaba cada rincón de esa tierra. La Judea de la época de Jesús era un lugar bajo una opresión brutal. El yugo del Imperio Romano era pesado, impuestos exorbitantes, la presencia constante de legionarios armados en sus calles, la supresión de su autonomía y la profanación de sus costumbres sagradas eran el pan de cada día. Este no era un simple malestar político, era una herida profunda en el alma de un pueblo que se consideraba elegido por Dios, con una historia gloriosa de reyes como David y Salomón. En este crisol de desesperación y anhelo, la expectativa mesiánica no era un concepto teológico abstracto discutido en sinagogas por eruditos. Era una esperanza viva, palpable, la única luz en una larga noche de opresión. Las profecías de las escrituras hebreas, en textos como Isaías, Jeremías y Zacarías, no se leían como simples poemas. Se interpretaban como un plan de acción divino, una promesa inminente de liberación. Y el protagonista de este plan era el Mesías, la imagen ungido, predominante, forjada a fuego por la realidad de la ocupación romana, era la de un Mesías davídico, es decir, un descendiente directo del linaje del rey David, el más grande rey de la historia de Israel. Este Mesías no sería simplemente un líder espiritual o un maestro de moral. Se esperaba que fuera un estratega militar brillante, un líder político carismático y, en última instancia, su misión principal en la mente del pueblo era clara y contundente: levantar un ejército, expulsar a los odiados invasores romanos, purificar la tierra de la influencia pagana y restaurar el reino de Israel a su antigua soberanía y esplendor. Se esperaba que reconstruyera el templo en toda su magnificencia,
reuniera a los exiliados judíos dispersos por el mundo y estableciera un reino terrenal de justicia y paz bajo la ley de Dios, con Jerusalén como su capital. Imagina por un momento a un joven judío de la época. Desde niño ha escuchado las historias de David derrotando a Goliat, de los macabeos liderando una revuelta exitosa contra los griegos. Ahora vive viendo a los soldados romanos patrullar su ciudad. Su esperanza no estaba puesta en un maestro que hablara en parábolas sobre el amor y el perdón a los enemigos. Su esperanza estaba depositada en un libertador con una espada en la mano, un líder que restauraría el orgullo y la dignidad de su nación. Anhelaban un Mesías que hiciera que Roma se arrodillara, no uno que dijera, «Dad al César lo que es del César». Buscaban un rey que se sentara en un trono terrenal en Jerusalén, no uno que hablara de un reino que no es de este mundo. Y entonces, en medio de este fervor nacionalista y esta expectativa de liberación política, y aquí es donde comienza el profundo contraste, la colisión de dos paradigmas completamente diferentes. Jesús no llegó con un ejército. Sus seguidores eran pescadores, recaudadores de impuestos y gente común, no soldados. No predicaba la rebelión armada contra Roma. De hecho, predicaba un mensaje radical de amar a vuestros enemigos y poner la otra mejilla. Hablaba de un reino, sí, pero un reino espiritual. Cuando la gente le preguntaba sobre el poder y la gloria, que residía en el corazón de los pies de sus discípulos, un acto propio del siervo más humilde. Nació en un establo, no en un palacio. Vivió una vida itinerante, dependiendo de la hospitalidad de los demás, lejos de la opulencia esperada de un rey. Su mensaje se centraba en la transformación interior, el arrepentimiento personal y una relación directa con Dios, más que en la reestructuración política de la nación. Para muchos, este mensaje era, en el mejor de los casos, desconcertante y, en el peor, una completa decepción. No encajaba en el molde. No cumplía con el perfil del libertador que tan desesperadamente anhelaban. Pensemos en la entrada triunfal en Jerusalén. Por un momento pareció que las expectativas podían cumplirse. La multitud lo aclamaba como Hijo de David, el título mesiánico por excelencia. Pero él entró montado en un burro, un símbolo de paz y humildad, cumpliendo una profecía de Zacarías, pero en marcado contraste con el caballo de guerra que se esperaría de un conquistador. Y en lugar de marchar hacia la fortaleza romana para iniciar una revuelta, se dirigió al templo para expulsar a los mercaderes, un acto de purificación religiosa, no de liberación política. Cada acción, cada palabra, parecía desviar la narrativa popular del Mesías guerrero hacia algo completamente diferente, algo que la mayoría no estaba preparada para entender ni para aceptar. Era como esperar a un león rugiente que restaurara el orgullo de la tribu y, en su lugar, encontrarse con un cordero que hablaba de sacrificio. La disonancia cognitiva debió ser inmensa. Esta discrepancia fundamental entre la expectativa de un Mesías político-militar y la realidad de un predicador humilde y pacífico es, sin duda, el primer y uno de los pilares más importantes para entender por qué la gran mayoría del pueblo judío no vio en Jesús al cumplimiento de sus esperanzas más profundas. Simplemente, no era el Mesías que estaban esperando. Si esta exploración de las expectativas de la época te ha parecido reveladora, quiero que dejes un comentario. Escribe ahora mismo. Esperaban a otro Mesías. Ayudará a que este video llegue a más personas que, como tú, buscan entender la historia en profundidad. Habiendo establecido el abismo que existía entre el Mesías esperado, un rey guerrero y político, y la figura de Jesús, un maestro espiritual y humilde, podríamos pensar que esa es la única razón de la divergencia. Pero estaríamos apenas arañando la superficie. Para sumergirnos realmente en el corazón del asunto, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, las Escrituras de leyes, historias y, crucialmente, profecías. Tanto judíos como cristianos miran a los mismos versículos, leen las mismas palabras escritas por los mismos profetas, y sin embargo, llegan a conclusiones radicalmente opuestas. No se trata de un simple desacuerdo,
sino de dos sistemas hermenéuticos, dos formas fundamentalmente distintas de interpretar la palabra divina. Para el pensamiento judío, una profecía para ser considerada cumplida debe ser clara, directa e inequívoca. El cumplimiento debe ser tan evidente que no deje lugar a dudas. La idea de reinterpretar una profecía para que encaje en los eventos de la vida de una persona es ajena a la tradición judía. El evento debe encajar en la profecía como una llave en su cerradura, no al revés. En cambio, el cristianismo a menudo emplea una lectura tipológica o retrospectiva, donde los eventos de la vida de Jesús son vistos como el cumplimiento de profecías que, para sus contemporáneos judíos, tenían un significado y un contexto completamente diferentes. Analicemos tres de los ejemplos más cruciales y reveladores de esta divergencia. Número 1. El lugar de nacimiento y el linaje. Miqueas 5:2. Comencemos con una profecía que todo el mundo cristiano conoce, inmortalizada en cada representación navideña. La profecía sobre Belén. El Evangelio de Mateo narra cómo los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos recién nacido. El rey Herodes, alarmado, consulta a sus escribas, quienes citan directamente al profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Para el cristianismo, esta es una prueba irrefutable. El Mesías debía nacer en Belén, y Jesús nació en Belén. Caso cerrado. Sin embargo, la interpretación judía de este versículo es sustancialmente diferente y se enfoca no tanto en el lugar de nacimiento geográfico, sino en el linaje. Para entenderlo, debemos recordar quién era de Belén: el rey David. Belén era la cuna de la dinastía davídica. Por lo tanto, cuando Miqueas dice que de Belén saldrá el futuro gobernante, la lectura judía entiende que se está refiriendo a que el Mesías pertenecerá al linaje de David. La profecía que se originó en ese pueblo es una reafirmación de una de las condiciones mesiánicas más importantes, la ascendencia davídica. No se trata de la ciudad específica del parto, sino de la sangre real que corre por las venas del Mesías. La frase clave que sigue, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, refuerza esta idea, hablando del origen antiguo y predestinado de la dinastía, no del nacimiento de un bebé. Por lo tanto, para el judaísmo, que Jesús naciera en Belén no era una prueba concluyente de nada, y si no hubiera nacido allí, no habría sido necesariamente un factor descalificatorio, siempre y cuando su ascendencia davídica, un tema en sí mismo complejo y debatido, pudiera ser probada de manera irrefutable. Es la diferencia entre una dirección postal y un árbol genealógico. Y número 2. La madre del Mesías. Isaías 7:14. Quizás ninguna divergencia interpretativa es tan famosa como la que rodea a Isaías 7:14. En el mundo cristiano, este versículo es la profecía fundamental del nacimiento virginal de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La idea de una concepción milagrosa si abrimos un central para la teología cristiana y consultamos a un rabino, Jesús, nos encontraremos con una historia completamente diferente, anclada firmemente en su contexto histórico original. El capítulo 7 de Isaías no está hablando de un futuro lejano de 700 años. Está describiendo una crisis política en tiempo real. El rey Acaz de Judá está aterrorizado porque dos reinos vecinos, Israel y Siria, se han aliado para atacarlo. El profeta Isaías se acerca al rey Acaz y le dice que no tema, que la amenaza pasará. Para reforzar su mensaje, le ofrece a Acaz una señal divina. Es en este preciso contexto que Isaías pronuncia el famoso versículo. Aquí, la palabra clave es la palabra hebrea original traducida como virgen. La palabra que usa Isaías es alma. En hebreo bíblico, alma significa simplemente mujer joven. Es importante destacar que el hebreo tiene una palabra específica e inequívoca para virgen, betula.
Si Isaías hubiera querido decir que una virgen concebiría milagrosamente, habría usado la palabra betula. No lo hizo. Usó alma. Entonces, ¿cuál era la señal para el rey Acaz? La señal era que una mujer joven, que probablemente estaba allí presente en la corte, concebiría, daría a luz a un hijo, y para cuando ese niño tuviera edad suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, la amenaza de esos dos reyes enemigos se habría desvanecido. Era una profecía a corto plazo, con un cumplimiento inminente que el rey Acaz presenciaría en su propia vida. ¿De dónde viene entonces la traducción virgen? Proviene de una traducción griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, realizada siglos después. Los traductores griegos eligieron la palabra partenos, que puede significar virgen, pero también puede significar simplemente doncella o mujer joven. Los autores de los Evangelios, escribiendo en griego, se basaron en esta traducción para fundamentar la idea del nacimiento virginal. Para el judaísmo, esto es tomar un versículo, sacarlo de su contexto histórico inmediato, cambiar el significado de una palabra clave y aplicarlo a un evento siglos después. Es, desde su perspectiva, una reingeniería profética, no un cumplimiento. Número 3. El siervo sufriente, Isaías 53. Llegamos ahora al que muchos consideran el capítulo profético más disputado de toda la Biblia, Isaías 53. Para los cristianos, no hay un retrato más claro, conmovedor y detallado de la pasión, el sufrimiento y la muerte sacrificial de Jesús. El capítulo describe a un siervo, que es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que, como cordero, fue llevado al matadero. La conexión con el relato de la crucifixión de Jesús es, para los ojos cristianos, innegable y la piedra angular de la teología de la expiación. El Mesías debía sufrir y morir por los pecados de la humanidad. Sin embargo, una vez más, la tradición judía lee este capítulo desde una perspectiva completamente diferente. Para empezar, insisten en que el capítulo 53 no puede leerse de forma aislada. Debe leerse como la culminación de una serie de pasajes en Isaías conocidos como los Cánticos del Siervo. Y si leemos los capítulos anteriores, la identidad de este siervo es revelada explícitamente en varias ocasiones. Por ejemplo, en Isaías 49:3, Dios le dice: «Tú eres mi siervo, oh Israel, en quien me gloriaré». El judaísmo, por lo tanto, ha entendido tradicionalmente que el siervo sufriente de Isaías 53 no es un individuo, sino una personificación poética de la nación de Israel. Leamos el capítulo de Israel, quien ha sido despreciado y desechado entre las naciones. Es Israel quien ha soportado un sufrimiento inmenso a lo largo de su historia, a menudo en silencio, como un cordero llevado al matadero. Son las naciones del mundo, los nosotros, en el texto, quienes al final de los días se darán cuenta de que maljuzgaron a Israel. Reconocerán que el sufrimiento de Israel, su exilio y su persecución fue en parte el resultado de los pecados y la hostilidad de esas mismas naciones. Y a través de la perseverancia de Israel y su testimonio inquebrantable de la existencia de un solo Dios, las naciones del mundo finalmente serán llevadas al conocimiento de la verdad. Y así, en cierto sentido, el sufrimiento de Israel sirve como un catalizador para la curación espiritual del mundo. Además, contradice la idea de un Mesías que muere, ya que la creencia judía es que el Mesías inaugurará una era de paz y reinará durante ella, no que morirá para iniciarla. Como podemos ver, no se trata de errores de traducción menores. Son abismos conceptuales. Donde el cristianismo ve el nacimiento virginal, el judaísmo ve una señal política a corto plazo. Donde el cristianismo ve la cuna del Mesías, el judaísmo ve la raíz de su linaje. Y donde el cristianismo ve a un Mesías individual sufriendo y muriendo por el pecado, el judaísmo ve a su propia nación soportando el peso de la historia para ser una luz para el mundo. Son los mismos textos,
las mismas palabras, pero leídas con ojos diferentes, a través de lentes forjadas por historias, teologías y experiencias completamente distintas. Si te das cuenta de cómo la interpretación de un solo texto puede cambiar por completo el curso de la historia, déjame saber que estás entendiendo esta profunda división. Comenta aquí abajo. La palabra se interpreta diferente. Si las diferencias en la interpretación de las profecías nos mostraron dos caminos que se bifurcan desde un mismo texto, lo que vamos a explorar ahora es el destino final de esos dos caminos. Dos universos teológicos completamente distintos. Hemos pasado del qué esperaban y del cómo leían, para llegar al porqué más profundo de la separación. Este es el abismo conceptual. Las diferencias irreconciliables en las creencias fundamentales sobre el propósito mismo de la religión y la naturaleza misma de Dios. Estas no son cuestiones de matices, son los pilares que sostienen dos visiones del mundo enteramente separadas. Para entender esto, debemos hacernos dos preguntas fundamentales. Primero, ¿de qué necesita ser redimida la humanidad? Y segundo, ¿quién es Dios? Las respuestas que el judaísmo y el cristianismo dan a estas dos preguntas son tan radicalmente diferentes que hacen que la aceptación de Jesús como Mesías por parte del judaísmo sea, desde su perspectiva, una imposibilidad lógica y teológica. Número 1. La misión de la redención. Salvar el alma o reparar el mundo. Para el cristianismo, con la idea de la redención de la humanidad es el pecado, específicamente el concepto del pecado original. La idea es que, desde la desobediencia de Adán y Eva, la humanidad nació en un estado de separación de Dios, una condición espiritual heredada que mancha el alma y que el individuo no puede limpiar por sus propios méritos. La ley, los mandamientos, las buenas obras, son importantes, pero insuficientes para cerrar esa brecha. La solución a este problema es, por lo tanto, espiritual e individual. La redención cristiana es la salvación del alma. Jesús, a través de su muerte sacrificial en la cruz, actúa como el puente sobre ese abismo. Él paga la deuda del pecado que la humanidad no podía pagar. Al aceptar a Jesús como Salvador personal, el creyente es salvo, su alma es limpiada, se reconcilia con Dios y se le promete la vida eterna en el cielo. El enfoque principal es el destino del alma del individuo en el más allá. La transformación del mundo es una consecuencia de la transformación de los corazones individuales, pero la meta principal es la salvación espiritual. El judaísmo, por otro lado, aborda el problema desde un ángulo completamente diferente. Si bien reconoce la existencia del pecado, entendido como transgresiones a los mandamientos de Dios, no tiene un concepto de pecado original en el sentido cristiano. Cada persona nace con un alma pura y tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La relación con Dios se puede reparar directamente a través del arrepentimiento, teshuvá, la oración y las buenas obras. Entonces, si el problema no es un alma intrínsecamente manchada, ¿cuál es el problema que el Mesías viene a resolver? El problema es que el mundo está roto. El mundo, tal como lo conocemos, está lleno de guerra, odio. Es un mundo que no funciona según el plan original de Dios. Enfermedad por lo tanto, sufrimiento. La redención judía, conocida como la Geulá, no es principalmente un evento espiritual o individual, sino un evento colectivo y tangible que ocurre aquí, en la tierra. La misión del Mesías no es salvar almas para el cielo, es inaugurar una era de perfección universal en este mundo, un concepto conocido como Tikkun Olam, la reparación del mundo. ¿Qué implica esta reparación? Según las profecías, el Mesías, como rey de Israel, pondrá fin a todas las guerras, reunirá a todos los exiliados judíos de vuelta a la tierra de Israel, reconstruirá el templo de Jerusalén, que se convertirá en un centro de adoración para toda la humanidad, y lo más importante, traerá un conocimiento universal de Dios a todas las naciones, eliminando la idolatría y uniendo a toda la humanidad en paz y justicia bajo el reinado del Creador, política, social y espiritual aquí, en la tierra. El Mesías es el arquitecto de este nuevo mundo,
no un salvador de almas para el próximo. La diferencia es monumental. Uno ofrece un boleto al paraíso. El otro promete construir el paraíso aquí. Número 2. La naturaleza de Dios. La unidad absoluta frente a la Trinidad. Si la diferencia en el concepto de redención es un río ancho, la diferencia en la naturaleza de Dios es un océano el punto de ruptura teológico más fundamental e insuperable. El pilar sobre el que se construye toda la fe judía, su declaración de misión y su verdad central, se encuentra en una oración de Deuteronomio conocida como el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto se traduce como, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Pero en el pensamiento la palabra judío, clave aquí Echad no significa simplemente uno en número, como en 1, 2, 3. Significa una unidad absoluta, singular, indivisible y única. Implica que Dios no tiene partes, no tiene socios, no tiene forma física, no tiene un hijo ni una hija. Es una entidad completamente trascendente, más allá de la comprensión humana, que no puede ser contenida en un cuerpo humano. La idea de que Dios pueda convertirse en un hombre es, para el judaísmo, una contradicción en los términos. Sería como decir que un círculo es un cuadrado. Es una imposibilidad lógica que socava la misma definición de Dios. Ahora, contrastemos esto con el dogma central del cristianismo sobre la naturaleza de Jesús. El cristianismo postula que Jesús no era simplemente un profeta o un maestro excepcional, sino que era, y es, en él Dios es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que es consustancial al Padre. La doctrina de la Trinidad sostiene que hay un solo Dios que existe en tres personas divinas: el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Si bien el cristianismo insiste en que esto es una forma de monoteísmo, para la perspectiva judía, esto es una violación directa del principio de Echad. La idea de dividir a Dios en personas, de rezarle a un hombre de carne y hueso como si fuera Dios, o de referirse a Dios como Padre y Hijo, en un sentido literal, es visto como una desviación peligrosa hacia el politeísmo, o, como mínimo, una forma de idolatría, Avodah Zará. No podemos subestimar la gravedad de este punto. Para el judaísmo, atribuirle divinidad a un ser humano es el pecado más grave posible. Es la línea roja que nunca se puede cruzar. Uno de los más grandes sabios judíos codificó en sus 13 principios de la fe la creencia de que Dios es incorpóreo y no tiene ninguna semejanza con nada creado. Por lo tanto, cuando el cristianismo presenta a Jesús como el Mesías divino, el judaísmo no solo lo rechaza, lo considera una contradicción fundamental con la esencia misma de su fe de más de 3000 años. No es una cuestión de si Jesús fue un buen hombre o un gran maestro. La cuestión es que la afirmación de su divinidad lo descalifica automáticamente, desde el punto de vista judío, para ser el Mesías judío, y convierte la fe en él en algo teológicamente incompatible con el judaísmo. Este abismo entre la redención terrenal y la salvación celestial, y especialmente entre la unidad indivisible de Dios y la divinidad de un hombre, es la razón última por la que, más allá de las profecías y las expectativas, el camino del judaísmo y el del cristianismo se separaron de forma permanente. Para aquellos de ustedes que, al escuchar estas profundas diferencias, sienten que su convicción se alinea con la perspectiva cristiana y la figura de Jesús, les invito a afirmar su fe en este momento. Declare: creo en Jesús como Mesías. Hemos viajado a través de las expectativas mesiánicas. Hemos descifrado los códigos de las profecías y nos hemos asomado al abismo teológico que separa al judaísmo y al cristianismo. Pero para completar este cuadro, debemos abordar una dimensión que es, quizás, la más humana y visceral de todas: la identidad. Ser judío no es simplemente adherirse a un conjunto de creencias abstractas. No es una casilla que se marca en un formulario de fe. Ser judío es ser heredero de una saga de 4000 años.
Es ser un eslabón en una cadena ininterrumpida de generaciones. Es ser parte de un pueblo, una tribu, una familia extendida con una memoria colectiva, una cultura distintiva y un destino compartido. Y para entender la decisión de no aceptar a Jesús, debemos entender lo que ha significado y lo que sigue significando preservar esa identidad contra viento y marea. Esta no es la historia de una religión. Es la crónica de la supervivencia de una civilización. Pensemos en los grandes imperios que han existido en la historia: los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Todos ellos desaparecieron, se diluyeron en las arenas del tiempo. Y sin embargo, este pequeño pueblo, que a menudo no tuvo tierra, ni gobierno, ni ejército, ha sobrevivido a todos. ¿Cómo? La respuesta yace en la construcción deliberada de una arquitectura de la identidad, un sistema holístico diseñado para preservar su esencia a través de los milenios de diáspora y persecución. Número 1. El Arca de la Supervivencia. 4000 años de preservación. Imaginen un arca, no de madera, sino de tradición, navegando por las tumultuosas aguas de la historia. Esta arca ha mantenido a bordo la identidad judía. ¿De qué está hecha? Primero, está construida con las tablas de la Halajá, la ley judía. Para un observador externo, las reglas sobre la comida kosher, la observancia del Shabbat desde el atardecer del viernes hasta el anochecer del sábado, o las complejas leyes de pureza familiar pueden parecer arcaicas o restrictivas, pero desde dentro son el sistema operativo de la vida judía. Crean un ritmo compartido, un lenguaje común de acciones que une a un judío en Argentina con uno en Francia o en Israel. Comer, descansar, celebrar, todo se hace de una manera distintivamente judía, creando una cultura portable que no depende de un lugar geográfico. El segundo componente es la comunidad, la Keilah. El judaísmo no es una fe para ermitaños, es intrínsecamente comunal. El rezo requiere un minyan, un quórum de 10 adultos. Los hitos de la vida se celebran juntos y, en tiempos de necesidad, la comunidad es la red de seguridad. Esta estructura comunitaria, centrada en la sinagoga y en organizaciones de ayuda mutua, es lo que permitió a los judíos florecer como minorías en tierras extrañas, preservando sus costumbres en medio de culturas dominantes. El tercer pilar es el texto, y la reverencia por la Torá y el Talmud ha convertido al judaísmo en una conversación continua a través de las generaciones. El acto de estudiar, debatir e interpretar los textos sagrados no es solo para rabinos, es un valor central para todos. Esto ha mantenido la mente judía aguda y ha asegurado que cada generación no solo herede las tradiciones, sino que también las entienda y luche con ellas, manteniéndolas vivas y relevantes. Y finalmente, el calendario judío es un ciclo anual de conmemoración colectiva. En Pascua, Pesaj, cada judío revive la historia de la liberación de la esclavitud en Egipto, no como un evento histórico distante, sino como una experiencia personal. En Tisha B'Av, ayunan y lamentan la destrucción de los templos. Esta memoria compartida de triunfo y tragedia forja una identidad indeleble. No es solo su historia, es mi historia. Número 2. El impacto de aceptar a Jesús. Cruzar la frontera de la identidad. Ahora, con esta comprensión de la identidad judía como una fortaleza construida de ley, comunidad, texto y memoria, podemos entender por qué aceptar a Jesús como Mesías no es visto como un paso evolutivo, sino como una abdicación. No es añadir una nueva habitación a la casa, es mudarse a una casa completamente diferente. Desde la perspectiva judía, el pacto fundamental que define al pueblo judío fue sellado en el monte Sinaí entre Dios y los hijos de Israel. La Torá y sus mandamientos, mitzvot, son los términos de ese pacto eterno. El cristianismo, por su parte, se basa en la idea de un nuevo pacto o Nuevo Testamento, que, según la teología cristiana, reemplaza o cumple el pacto del Sinaí.
Aceptar este nuevo pacto es, por definición, abandonar el pacto original que es la misma acta de nacimiento del pueblo judío. Es renunciar a la constitución nacional y espiritual de la tribu. Más allá de la teología está la cuestión de la pertenencia al pueblo. Am Israel. Se puede ser étnicamente judío y ser ateo, y la mayoría de la comunidad judía todavía te consideraría parte del pueblo. Sin embargo, cuando un judío acepta la divinidad de Jesús y se une a la fe cristiana, ha cruzado una frontera teológica fundamental. Ha adoptado el credo central de lo que históricamente ha sido otra civilización, otra nación espiritual, la Iglesia. A nivel práctico, esa persona generalmente dejará de observar la halajá. Sus festividades principales serán la Navidad y la Pascua, en lugar de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Se ha asimilado Y su comunidad a una de identidad referencia religiosa ya no diferente. será la sinagoga, Y no sino podemos la ignorar iglesia. el peso aplastante de la historia. Durante casi 2 milenios, la persecución de los judíos, expulsiones, inquisiciones, pogromos, el Holocausto, se llevó a cabo en gran parte por civilizaciones que se autodenominaban cristianas y, a menudo, en nombre de Cristo. La cruz, que para los cristianos es un símbolo de amor y salvación, ha sido históricamente para muchos judíos un símbolo de opresión, de conversión forzada y de violencia. Este trauma histórico está grabado en el ADN de la memoria judía. Por lo tanto, que un miembro de la tribu abrace voluntariamente la figura central de la fe que ha sido, históricamente, la fuente de su mayor sufrimiento, es visto no solo como una traición teológica, sino también como una traición a la memoria de sus antepasados, a su lucha y a su resistencia. En resumen, la decisión de no aceptar a Jesús va más allá de la teología o la profecía. Es un acto de afirmación de la identidad. Es una declaración de que el pacto del Sinaí sigue en pie, que el pueblo judío tiene su propio camino y su propio destino, y que su supervivencia depende de mantener la integridad de esa arca de tradición que los ha llevado a salvo a través de la historia. La preservación de una identidad única en un mundo que constantemente presiona para la conformidad es un acto de valentía. Si entiendes que para el pueblo judío, mantener su identidad ha sido su mayor acto de resistencia a lo largo de la historia, házmelo saber en los comentarios. Comente. Identidad es resistencia. Hemos explorado las expectativas, las profecías, la teología y la identidad. Ahora debemos descender al plano de la vida diaria, al cómo se vive la fe. Si la identidad es el quién soy, la práctica es el qué hago. Y en la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, el qué hago está determinado por 2 sistemas operativos espirituales completamente distintos. Imaginen que la religión es la forma en que interactuamos con lo divino. El judaísmo opera con un sistema basado en la ley y el pacto, un manual de instrucciones detallado para santificar la vida. El cristianismo, por su parte, funciona con un sistema basado en la fe y la gracia, que redefine la relación del hombre con la ley. La lógica interna de estos 2 sistemas es crucial para comprender por qué no son intercambiables. Número 1. El sistema judío. La Torá, como el plano de la creación. Existe una percepción errónea, a menudo perpetuada por una mala lectura de las fuentes cristianas, de que la ley judía, la Torá, es una carga pesada, un conjunto de reglas imposibles de cumplir diseñadas para que la gente fracase. La entrega de la Torá en el monte Sinaí no se ve como estar más lejos del código penal, sino como el momento más íntimo en la relación entre Dios e Israel. Es visto como una boda cósmica, y la Torá es la ketubá, el contrato matrimonial. Es un regalo divino, un mapa que muestra cómo vivir en una relación de pacto con el Creador. No es una escalera para ganarse el cielo. Es el marco para traer un trozo de cielo a la tierra. El corazón de este sistema son las mitzvot, los 613 mandamientos extraídos de la Torá. Lejos de ser una carga, son vistos como 613 oportunidades, 613 puntos de contacto con lo divino en la vida cotidiana.
La religión no es algo que se hace una vez a la semana en la sinagoga. Es un proyecto de 24 horas, 7 días a la semana. Las leyes dietéticas del kashrut no son arbitrarias. Transforman el acto biológico de comer en una práctica de autodisciplina y conciencia espiritual de trabajar. Es la creación de una isla sagrada en el tiempo, un santuario de 25 horas libre de las presiones del mundo material, dedicado a la familia, la comunidad y la reflexión. Cada acción, desde cómo hacemos negocios hasta cómo nos vestimos o hablamos, se convierte en una oportunidad para actuar de una manera que refleje el pacto con Dios. En este sistema, la acción es suprema. El judaísmo es una religión de ortopraxis, práctica correcta, tanto o más que de ortodoxia, creencia correcta. El enfoque no está en una confesión de fe abstracta para asegurar la salvación en el más allá, sino en la realización de actos concretos que construyen un mundo justo y santo en el aquí y ahora. El arrepentimiento por el pecado no requiere un intermediario divino. Es un proceso directo de reconocer el error, confesarlo ante Dios. Es un sistema basado en la responsabilidad personal y la acción comunitaria. Todo dentro del marco del pacto eterno establecido en el Sinaí. Abandonar este sistema de mitzvot no es simplemente cambiar de hábitos. Es divorciarse de la pareja del pacto. Es borrar la firma del contrato matrimonial con Dios que ha definido al pueblo judío durante milenios. Número 2. El sistema cristiano. La ley como espejo y la gracia como solución. El cristianismo, especialmente a través de las enseñanzas del apóstol Pablo, introduce un cambio de paradigma radical. No argumenta que la ley sea mala. Al contrario, afirma que es santa, justa y buena. El problema, desde esta perspectiva, no es la ley, sino la incapacidad humana para cumplirla perfectamente. La Torá, su propósito es mostrarle a la humanidad la verdadera naturaleza de su condición pecaminosa o una radiografía al establecer un estándar de justicia perfecta. La ley nos demuestra que todos nos quedamos cortos, que todos somos pecadores y que, por lo tanto, estamos bajo una sentencia de juicio. Por nuestros propios medios, intentar alcanzar la justificación ante Dios a través de las obras de la ley es una tarea condenada al fracaso. Aquí es donde el sistema operativo cristiano presenta su solución revolucionaria: la gracia, charis. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Si la justicia es obtener lo que mereces y la misericordia es no obtener lo que mereces, la gracia es obtener lo que no mereces. La teología cristiana sostiene que, debido al amor de Dios, Él proveyó una solución que no depende de las obras humanas. Esa solución es el sacrificio de Jesús. Cristo, al vivir una vida perfecta y morir una muerte vicaria, cumplió con las demandas de la ley en nombre de la humanidad. Por lo tanto, la justificación, es decir, ser declarado justo ante Dios, ya no se logra mediante la observancia meticulosa de las mitzvot. Se recibe como un regalo gratuito a través de la fe, pistis, en Jesús. La fe es la mano que se extiende para recibir el regalo de la gracia. Esto redefine por completo el propósito de la vida religiosa. El objetivo ya no es la observancia de la ley para mantener el pacto, sino cultivar una relación de fe con el Salvador para recibir la salvación. Esto explica por qué, para el cristianismo, las leyes ceremoniales, dietéticas y civiles de la Torá ya no son vinculantes. Jesús, al ser el cumplimiento de la ley, inauguró una nueva forma de relacionarse con Dios, basada en el espíritu en lugar de la letra. La ley moral, amar a Dios y al prójimo, sigue siendo central, pero se vive a través del poder del Espíritu Santo, no como un medio para alcanzar la justificación. Vemos aquí dos lógicas irreconciliables. Para el judaísmo, abandonar la ley es romper el pacto. Para el cristianismo, aferrarse a la ley como un medio de salvación es rechazar el regalo de la gracia y la suficiencia del sacrificio de Cristo. Es como si un ciudadano de un país, judaísmo, viviera orgullosamente según su constitución, la Torá, mientras que un inmigrante, el converso cristiano, se naturaliza en un nuevo país,
el reino de Dios, cuya ciudadanía no se gana por obras, sino que se otorga por la amnistía del Rey, la gracia. Uno no puede ser ciudadano de ambos reinos al mismo tiempo, porque sus leyes de ciudadanía son mutuamente excluyentes. Para aquellos que ven en la figura de Jesús la convergencia y la culminación de estas dos sendas, la respuesta definitiva a las demandas de la ley y la fuente de la fe. Escriba: la ley y la fe se encuentran en Cristo. Hemos navegado por las complejidades de la teología, la identidad y la práctica, pero ninguna exploración de esta brecha histórica estaría completa sin confrontar su capítulo más oscuro y doloroso. Debemos hablar de la historia, no como una serie de fechas en un libro, sino como una herida vivida, transmitida a través de generaciones. Durante casi 2 milenios, la relación entre el mundo cristiano y el pueblo judío no fue una de debate teológico pacífico. Con demasiada frecuencia fue una relación entre el martillo y el yunque. Y para comprender la resistencia judía a aceptar a Jesús, debemos entender cómo, a lo largo de los siglos, su nombre y su símbolo fueron enarbolados no por mensajeros de amor, sino por ejércitos de perseguidores. La raíz de esta larga y trágica historia se encuentra en una acusación tóxica que envenenó las mentes de generaciones: el cargo de deicidio. La idea de que los judíos, como pueblo colectivo y eterno, eran responsables de la muerte de Jesús. Esta enseñanza, que afortunadamente ha sido rechazada por muchas iglesias modernas desde el Concilio Vaticano II, se convirtió en la justificación teológica para un odio que se manifestó de las formas más brutales. Si los judíos eran los asesinos de Cristo, entonces cualquier calamidad que les sobreviniera era un castigo divino, y cualquier violencia contra ellos podía ser vista, perversamente, como un acto de piedad. Durante las cruzadas en la Edad Media, multitudes de campesinos y nobles que marchaban para liberar Tierra Santa de los musulmanes, a menudo decidían empezar su Guerra Santa en casa. Se preguntaban: ¿por qué viajar tan lejos para luchar contra los enemigos de Cristo, cuando tenemos a sus asesinos viviendo entre nosotros? Y con ese pretexto, masacraban comunidades judías enteras a lo largo del Rin en Alemania y en toda Europa, ofreciendo a los judíos una elección brutal: el bautismo o la muerte. Siglos más tarde, la Inquisición española perfeccionó la persecución, convirtiéndola en un sistema burocrático de terror. Su objetivo principal eran los conversos o marranos, judíos que se habían convertido al cristianismo, a menudo bajo la Inquisición, una inmensa presión. Obsesionada con la pureza de la sangre, sospechaba que practicaban el judaísmo en secreto. Familias enteras fueron torturadas para extraer confesiones, y miles fueron quemados en la hoguera en los infames autos de fe. Aquí, el odio ya no era solo religioso, se estaba convirtiendo en algo racial. Ni siquiera la conversión podía lavar la mancha de ser judío. A lo largo de los siglos, esta hostilidad se normalizó en forma de pogromos en Europa del Este, especialmente en el Imperio ruso. Eran disturbios violentos, a menudo incitados por las autoridades y el clero local, en los que multitudes enfurecidas atacaban los barrios judíos, saqueando, destruyendo y asesinando. Eran explosiones de violencia popular que aterrorizaron a la población judía durante generaciones. Y todo este veneno, acumulado durante casi 2 milenios de prédicas de odio, de demonización y de deshumanización, preparó el terreno para la catástrofe final: el Holocausto. La Shoah no fue un evento cristiano, fue la maquinaria industrial de un Estado nazi moderno, secular y racista. Pero sería ingenuo ignorar que el antisemitismo racial de los nazis floreció en un suelo europeo que había sido fertilizado durante siglos por el antijudaísmo religioso. La idea de que los judíos eran una raza aparte, malévola y peligrosa, no surgió de la nada. Fue la mutación secular de la antigua acusación religiosa. Debemos entender el impacto psicológico de esta historia. Para el cristianismo, la cruz es el símbolo supremo de la salvación y el amor de Dios. Para el judaísmo, a lo largo de la historia,
La cruz fue el símbolo que llevaban los ejércitos que los masacraban, la insignia de los inquisidores que los torturaban, el estandarte bajo el cual sus hogares eran quemados. El nombre de Jesús, para los cristianos una fuente de consuelo, fue a menudo el grito de guerra de aquellos que les daban la opción de abandonar su fe o morir. Esta asociación no es teológica, es visceral. Está grabada en la memoria colectiva del pueblo judío que abrace a Jesús y a la cruz como suyos, no es solo pedir un cambio de fe, es pedirles que abracen los mismos símbolos que han representado su sufrimiento histórico. Es pedirles que ignoren el lamento de incontables antepasados y que olviden la razón por la que murieron. Es una barrera emocional y histórica casi insuperable, una tragedia de proporciones incalculables que ha definido la relación entre nuestras dos comunidades durante la mayor parte de la historia. Si crees que nunca más en la historia la religión debe ser usada como una excusa para la violencia y el odio, une tu voz a este sentimiento universal. Comente: nunca más persecución. Después de confrontar la dolorosa historia de la relación entre nuestros pueblos, dejemos de lado por un momento la historia personal y la política, y hagamos la pregunta más íntima que toda persona se hace: ¿qué hago cuando me equivoco? ¿Cómo arreglo lo que he roto en mi relación con Dios y con los demás? La respuesta a esta pregunta revela otra diferencia fundamental en el ADN espiritual del judaísmo y del cristianismo: la visión sobre el pecado y la expiación. En el judaísmo, el concepto de expiación está profundamente arraigado en la responsabilidad individual y en un proceso directo y personal llamado teshuvá, que literalmente significa regreso o retorno. No se trata tanto de ser perdonado por una autoridad externa, sino de regresar a la senda correcta en la relación con Dios y con la comunidad. Este proceso es notablemente empoderador y no requiere de ningún intermediario. Consta de varios pasos claros. Primero, debes reconocer y lamentar sinceramente tu error. Segundo, debes dejar de cometerlo. Tercero, debes confesar tu falta, pero esta confesión se hace directamente a Dios en la privacidad de tu oración. Y cuarto, debes tomar la firme resolución de no volver a cometer ese error en el futuro. Es crucial destacar que si el pecado fue cometido contra otra persona, Dios no puede perdonarte hasta que hayas hecho todo lo posible por enmendar el daño y pedir perdón directamente a la persona que ofendiste. La justicia interpersonal precede a la expiación divina. Este sistema se centra en la acción, la reparación y el cambio de comportamiento. El día de la expiación, Yom Kippur, es el clímax anual de este proceso, un día de ayuno e introspección intensa, pero el trabajo de teshuvá es una práctica para todo el año. Desde la destrucción del Segundo Templo, en el año 70, el judaísmo rabínico ha sostenido enfáticamente que los sacrificios de animales fueron reemplazados por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras, tzedaká, como medios de expiación. La puerta para regresar a Dios está siempre abierta, y la llave la tiene cada individuo. El cristianismo, por otro lado, introduce un concepto radicalmente diferente: la expiación vicaria, también conocida como expiación por sustitución. El punto de partida es que el pecado no es solo un error, sino una ofensa contra la santidad y la justicia infinitas de Dios, creando una deuda que los seres humanos, finitos e imperfectos, son La justicia incapaces divina, de pagar. Según esta teología, exige que se pague por el pecado. Como dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Aquí es donde entra el mecanismo de la redención cristiana. La solución es que un sustituto perfecto, sin pecado e infinito, es decir, Dios mismo en la persona de Jesús, tome el lugar del pecador y pague el castigo en su nombre. Jesús, en la cruz, no murió simplemente como un Absorbió mártir. el juicio, Según esta la ira visión, y el castigo murió que la por los humanidad pecados merecía. de la humanidad. Su sacrificio es el pago único, completo y definitivo por todos los pecados de todos los tiempos. La expiación no se logra a través de las obras o el arrepentimiento del individuo.
aunque el arrepentimiento es una respuesta necesaria a este don, sino que se recibe por la fe, aceptando este divino intercambio, la justicia de Cristo a cambio de nuestro pecado. Esta diferencia es desde la perspectiva judía, la idea de la expiación vicaria es teológicamente problemática. El profeta Ezequiel afirma claramente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia divina, en el judaísmo, es estrictamente individual. La idea de que una persona inocente sea castigada por los pecados de los culpables va en contra de la ética de la Torá. Además, socava la relación directa entre el hombre y Dios, sugiriendo la necesidad de un intermediario para lograr el perdón, algo que el judaísmo rechaza categóricamente. Así, nos encontramos con dos modelos de reparación fundamentalmente distintos. El judaísmo ofrece un camino de responsabilidad personal, de retorno y reparación directa. El cristianismo ofrece un camino de redención por sustitución, de gracia recibida a través de la fe en el sacrificio de un Redentor. Para todos aquellos que encuentran en este acto de sacrificio y sustitución la única y verdadera respuesta al problema del pecado, y ven en Jesús a aquel que pagó su deuda. Declare: Jesús es mi Redentor. Hemos recorrido el pasado, analizando la historia y la memoria. Hemos explorado el presente, contrastando la práctica y la fe personal. Ahora, para el penúltimo paso de nuestro viaje, debemos mirar hacia el futuro. Porque en su esencia, la discusión sobre el Mesías no es sobre el pasado, sino sobre el destino final de la humanidad. Es sobre la promesa de un mundo redimido. Y aquí yace, quizás, el argumento más pragmático y empírico del judaísmo para su postura: el estado del mundo. Para el judaísmo, la llegada del Mesías no es un evento sutil o un cambio espiritual interno que solo los creyentes pueden percibir. Es el evento geopolítico, social y espiritual más cataclísmico y transformador de la historia humana. La era mesiánica, el Yemot HaMashiach, tiene una lista de verificación muy clara, un conjunto de condiciones observables y no negociables que deben cumplirse. Estas no son metáforas. Son los resultados tangibles y profetizados que definen la misión mesiánica. ¿Cuál es esta lista de tareas del Mesías? Según los profetas de Israel y sabios como Maimónides, la era mesiánica se verá así. Primero, la paz mundial. La guerra cesará por completo. El profeta Isaías lo describe de la forma más elocuente. Convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El Mesías establecerá una paz y una armonía universales entre todas las naciones. El Mesías orquestará el Kibbutz Galuyot, la reunión de todo el pueblo judío, disperso por los rincones del mundo, de vuelta a su patria ancestral, la tierra de Israel. Tercero, la reconstrucción del templo. El tercer y último templo sagrado, el Beit HaMikdash, será reconstruido en su lugar original en Jerusalén, convirtiéndose en una casa de oración para todas las naciones. Toda la idolatría y las falsas religiones desaparecerán de Dios. La humanidad entera llegará a reconocer y adorar al único Dios verdadero, el Dios de Abraham. Como dice el profeta Zacarías, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Quinto, un mundo de abundancia y sabiduría. La era mesiánica traerá el fin de la pobreza y el hambre. La tierra producirá una ocupación de la humanidad. Ya no será la supervivencia, sino el estudio y la búsqueda del conocimiento de Dios. Con esta lista en mano, el argumento judío es de una simplicidad aplastante. Se limitan a mirar el mundo, no solo en el siglo I, sino en los 2 milenios transcurridos desde la vida de Jesús, y preguntan: ¿ha sucedido esto? ¿Terminó la guerra con la llegada de Jesús? No. La historia ha sido un ciclo interminable de conflictos, el pueblo judío del exilio, a menudo más brutales que nunca. El exilio y la diáspora continuaron durante 1900 años más. ¿Fue reconstruido el templo? No.
fue destruido poco después de su vida y permanece en ruinas. ¿El mundo entero ha llegado a conocer al único Dios? No. El mundo sigue dividido por innumerables religiones, conflictos y la falta de fe. Desde esta perspectiva, la misión principal para la que el Mesías fue prometido simplemente no se ha cumplido. No importa cuán bueno, sabio o santo fuera un hombre. Si al final de su vida el mundo sigue sumido en la guerra, la idolatría y el exilio, entonces, por definición, no puede haber sido el Mesías. El cristianismo responde a esta objeción con la doctrina de la segunda venida, la idea de que Jesús vino una primera vez para expiar los pecados y regresará en el futuro para cumplir estas profecías de paz mundial. La teología describe una sola venida del Mesías. Este concepto es ajeno a sus escrituras, que completará toda su misión en una sola vida. La idea de un Mesías que tiene que venir 2 veces es vista como una forma de explicar por qué las profecías mesiánicas originales no se cumplieron la primera vez. Es una solución a un problema que, desde la perspectiva judía, no debería existir. El Mesías no viene a fallar y luego regresar. Viene a triunfar. Por lo tanto, para el judaísmo, la fe en la venida del Mesías es un pilar de su creencia, pero es una fe orientada hacia el futuro. El mundo sigue roto, y ellos siguen esperando al reparador. Si resuenas con esta esperanza en una redención futura y tangible del mundo, en un tiempo en que las promesas de los profetas finalmente se hagan realidad. Escriba: espero el cumplimiento final. Hemos llegado al final de nuestro profundo y complejo viaje. Partimos de una pregunta aparentemente simple. ¿Por qué el pueblo judío no acepta a Jesús como su Mesías? Y hemos descubierto que la respuesta es todo menos simple. No es una sola razón, sino una intrincada red de razones. Un tapiz tejido con los hilos de la profecía, la teología, la identidad, la ley, la historia y la esperanza. Hemos visto que esperaban a un león, un rey guerrero que restaurara su nación. Hemos aprendido que leen y se encontraron palabras con un cordero que hablaba de un reino a través de lentes interpretativas completamente diferentes, ancladas en contextos distintos. Nos hemos asomado a un abismo teológico, contrastando la fe en la unidad absoluta e indivisible de Dios con la fe en un Mesías divino y una Trinidad. Hemos comprendido que la identidad judía es un arca de 4000 años de historia, cultura y memoria, y que abandonarla es visto como un acto de asimilación. 2 sistemas operativos espirituales, uno basado en la ley como pacto de vida y otro en la gracia como don de salvación. Hemos confrontado la herida abierta de casi 2 milenios de persecución, una historia que convirtió los símbolos de la salvación cristiana en emblemas de sufrimiento judío. Y hemos visto cómo la promesa de un mundo redimido, lleno de paz y justicia, sigue siendo una esperanza futura para el judaísmo. No, si este viaje nos ha enseñado algo, es que esta divergencia no nació de la terquedad o la ceguera, sino de convicciones profundas y arraigadas, defendidas con una resiliencia que desafía la historia. El propósito de este video no ha sido declarar un camino como correcto y el otro como equivocado. Ha sido iluminar, construir puentes de comprensión y fomentar el respeto por la profundidad y la integridad de ambas tradiciones. En un mundo demasiado a menudo dividido por la ignorancia, el primer paso hacia la coexistencia pacífica es el esfuerzo sincero por entender por qué el otro cree lo que cree. Ahora, después de haber explorado las razones de esta antigua separación, la reflexión final te pertenece a ti. Has escuchado los argumentos, has sopesado la historia y has considerado las teologías. Es en el crisol de tu propio corazón y mente donde debes decidir qué camino resuena con tu verdad. Para aquellos cuya verdad se encuentra en la afirmación central del Nuevo Testamento, que a pesar de todas estas barreras, la salvación se encuentra únicamente en esta figura histórica. Comente: solo Jesús salva.